todo el mundo, pero si lo pillas en mal momento puede complicarte la vida. Para ver carbono basta con mirar alrededor, está por todas partes. En la Tierra, la vida y todo es muy complicado. Si queremos ver la sencillez del carbono y su pureza, hay que mirar hacia el espacio, observar las estrellas y todo el universo para conseguir entender cómo llegó a existir. Hace 13.800 millones de años. El Big Bang fue el inicio del universo. Todo lo que vemos estuvo comprimido en un volumen muy reducido. Con el tiempo fue expandiéndose y formó el universo que conocemos. En medio de todo eso, se produjeron reacciones nucleares. Empezaron a formarse elementos como el hidrógeno, que se transformó en helio cuando los átomos de hidrógeno colisionaron y se fusionaron formando helio. Pero no surgió mucho carbono en esa época. Soy más joven que el universo. Nací en el interior de una estrella. La mayoría del carbono que forma parte de nosotros y de todo lo que nos rodea procede de las estrellas. Las estrellas viven fusionando elementos en su núcleo. En las estrellas maduras, el núcleo es muy denso y está muy caliente, como a 100 millones de grados. Ahí empieza a formarse el carbono. Hacer carbono es muy complicado. Tiene que darse una reacción poco común. Dos átomos de helio tienen que fusionarse, lo cual produce berilio, pero es muy inestable. Se desintegra prácticamente en cuanto nace. Y en esa millonésima de una milmillonésima de segundo, cuando uno está presente, necesita el impacto de otro átomo de helio. Cuando eso se produce, se forma carbono. Qué curioso ser creado por esa violenta coincidencia. Ese giro del destino cósmico. Podemos fusionar átomos de hidrógeno para conseguir helio. Luego fusionamos átomos de helio para crear carbono. Es algo común. Ocurre rápido, ocurre a menudo. Este proceso todavía sigue ocurriendo a día de hoy. Por tanto, no hay que pensar en cuándo llegó el carbono al sistema solar. Es un producto que se crea continuamente, como consecuencia de que las estrellas acaban su ciclo de vida. En el universo primitivo, el carbono estaba oculto en las estrellas, nació y se quedó tranquilo allí donde estaba. Cuando esas estrellas murieron, al envejecer se agrandan y gran parte de su material se esparce por el universo, fue cuando el carbono apareció y dijo, aquí estoy. Después de todo eso, descubrimos que el carbono es uno de los elementos más abundantes del universo, después del hidrógeno y el helio. ¿A dónde van esas moléculas y átomos? Se dispersan por la galaxia y se acumulan donde hay nubes de gas que se convierten en viveros de la siguiente generación de estrellas. Cada una de esas estrellas forma planetas. Por tanto, están hechos de los ingredientes primigenios de la propia nube. Sobre una quinta parte de nuestro cuerpo es carbono, y ese carbono procede de las estrellas. Cuando pienso en eso y sobre mi procedencia, me remonto hasta mis padres, pero eso no basta. Retroceder hasta el origen de la vida en la Tierra no basta. Hay que remontarse hasta el origen de las estrellas, al menos, a cuando el carbono se formó en el centro de ellas. Al pensar en eso, veo un nexo directo entre el nacimiento del carbono en las estrellas y mi nacimiento aquí, en la Tierra.
Vuestro cuerpo y vuestra mente nacen de mis colisiones. Estáis hechos de polvo de estrellas, como casi todo lo demás. Si me enamorara de un elemento, sería del carbono. Es que el carbono nos da belleza. ¿A qué huele? Es divertido. El carbono es de fiar, es fuerte y también es generoso. Todos los alimentos que comemos y la ropa que utilizamos, y más del 90% de lo que vemos es de carbono. Está en los tejidos, en la madera, está en todos los plásticos, está en nuestro cuerpo. Cada molécula, cada célula de nuestro cuerpo está repleta de carbono. No puedes escapar de él. Es parte de nuestra vida. Siempre está con nosotros. ¿Y cómo acabé tan presente en todos los aspectos de vuestra vida? Fue porque hago algo mejor que cualquier otro elemento: socializar. El carbono es el alma de la fiesta. Le gusta estar con todo tipo de personas. Las saca a la pista de baile, baila con ellas, las deja y se va con otra pareja. Es versátil. ¿Cómo puede un solo elemento hacer tantas cosas distintas? Sólidos, líquidos y gases, y todo a la vez. El secreto está en una regla de la naturaleza. La naturaleza tiene reglas, y una de ellas rige la forma en que se agrupan los átomos. Estoy compuesto por elementos aún más pequeños, partículas llamadas electrones, que giran en torno a mi núcleo. Hay determinadas combinaciones de electrones, exactamente 2, exactamente 10, o 18, o 36, que cuando aparecen forman un átomo muy estable, pero el carbono tiene 6. Así que el carbono hace de todo para aliarse con otros elementos y conseguir más electrones. Recurro a otros elementos para encontrar parejas, para hacer bodas moleculares. Y siempre estoy dispuesto a bailar. El alma de la fiesta es alguien a quien quieres tener cerca, alguien a quien te pegas y que quieres que sea amigo tuyo. Así que, sí, todos saben cuándo llega el carbono a la fiesta. Porque es cuando empieza la juerga. Reacciona a todo tipo de estímulos y crea un montón de compuestos diferentes. Algunos no se parecen en nada, o sea que en cierto modo es el maestro del disfraz. Puede hacer un diamante que es cristalino, brillante y duro. Y puede hacer grafito, que es oleoso y negro. Al aliarme con otros, transformo y construyo. Y claro, todos quieren ligar conmigo. El carbono es un átomo promiscuo. Se junta con casi cualquier elemento de la tabla periódica. Aquí tenemos carbono y le encanta juntarse con el hidrógeno. Se ven muchos enlaces de carbono e hidrógeno, pero también se junta con el oxígeno, con el nitrógeno, con el fósforo, con el hierro, el níquel, el cobalto y el circonio. Hay pocos elementos que se junten con el circonio. También puede interactuar consigo mismo, crea hileras de moléculas de carbono. Y esas cadenas largas dan lugar a millones de tipos de compuestos diferentes, distintos sabores de carbono, por así decirlo. No hay otro átomo en el universo que sea capaz de hacer eso. Y puede crear ácidos nucleicos, que son el ADN de la vida. De pronto, toda la abundancia de nuestra vida, de la propia vida, queda al descubierto.
Esa es nuestra esencia, es la esencia de la propia vida. Sin mí, la vida no existiría. Pero ¿cómo empezó en vuestro mundo esa chispa de la vida? Fue cosa mía. Os contaré cómo. Pílbara, Australia Occidental. El lugar llamado Pílbara es una de mis partes favoritas del planeta. Y bueno, ir a esa zona es como viajar en el tiempo, porque en ese lugar se encuentran rocas de las más antiguas. Y además también son las rocas mejor conservadas del mundo entero. Hace 3.500 millones de años no reconoceríamos el aspecto de la Tierra. Veríamos un mundo de agua verde con unas pocas islas negras y nubes de color naranja, un planeta diferente. De modo que en las rocas muy antiguas, el carbono es como alguien tímido. Empezó siendo retraído, sin hacerse notar mucho. Su aparición fue más bien sutil. O sea que hay que buscar mucho para encontrar carbono en las rocas antiguas. Si buscamos fuera de las rocas, antes de hace 4.000 millones de años, cuando empezó la vida, no aparece rastro de ese proceso. ¿Cómo surgimos de los ingredientes básicos de los planetas, de los gases y moléculas del universo? ¿Cómo se reorganizó todo en algo tan complejo como lo que llamamos vida? Recuerdo esa época. Presentía que iba a pasar algo grande, algo extraordinario. Sabemos que habrá océanos, y atmósfera, y rocas. Y va a haber reacciones químicas que van a utilizar carbono, que va a ser el ingrediente principal. El carbono, sometido a energía en un planeta, crea enlaces de carbono-carbono, las moléculas de la vida. Eso lo sabemos. El gran misterio, la clave para entender el origen de la vida, lo que querría saber más que nada en el mundo, no estaba solamente en los océanos, sino que las formas más complejas, el ecosistema más boyante de ese pasado remoto estaba en tierra, en zonas con fuentes termales. Esas fuentes nos encantan porque son entornos muy complejos y permiten que el carbono pueda hacer lo que le gusta hacer. Mezclarse de formas diversas con todo tipo de elementos y empezar a combinarse y reimaginar lo que podría ser. Creo que fue como si el carbono experimentara y dijera, a ver qué pasa si me uno a esta partícula o a esta otra. Con esto sale muy bien. Vamos a repetir. Ha quedado bien, repetimos. Y lo hizo una y otra vez. Bueno, cuando por fin eres capaz de encontrar ese leve rastro suyo y consigues apartar todo lo que está enmascarando, entonces se hace la luz. Es un hallazgo muy emocionante. Y hemos tenido la suerte de hallar el material más antiguo del mundo con carbono, en los estromatolitos de 3.500 millones de años. Dentro de esas rocas
Dejé restos de las formas de vida más antiguas de vuestro planeta. Vemos estas bonitas formas circulares amplias y una textura muy rugosa. Esta es la firma de la vida en rocas que son muy antiguas. Y esta muestra es especial porque al darle la vuelta podemos ver las ondas de una playa de hace mucho tiempo. Esta es la marca geológica y esta es la marca de la vida. ¿Cómo puede conservarse algo tan delicado durante tantísimo tiempo? Es un regalo increíble, una sorpresa enorme encontrarlo ahí esperando a que lo encontrásemos. Es la conexión más antigua que tenemos con el inicio de la vida. ¿Sabéis? Yo me siento totalmente conectado a esa vida remota, porque estos son mis tatarabuelos, aquí conservados. Esto es algo así como encontrar un pariente muy lejano que no conocías, pero que tiene una importancia enorme. Dentro de la vida, estoy destinado a recorrer caminos con cada vez mayor complejidad y belleza. Soy bióloga y me fascina la belleza desde que era pequeña, y lo que para mí es bello es todo lo que está hecho de carbono, es decir, toda la naturaleza. El oxígeno es mi pareja perfecta. Juntos formamos dióxido de carbono. Es la unión crucial que me conecta con todo tipo de vida. Y empieza aquí. Cuando vemos un árbol, lo que en realidad vemos es luz solar materializada, porque las plantas tienen la capacidad de absorber carbono del aire y usar la energía de la luz del sol para formarse a sí mismas. O sea que los árboles son el aire gracias a la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso más increíble que ha inventado la naturaleza. Abrazado por el oxígeno, me elevo. Recorro el aire y si tengo suerte, podré entrar en el ciclo de la vida. La superficie de una hoja es un auténtico paisaje de trampillas para el carbono. Y ahí es donde empieza el proceso de la fotosíntesis. Cada vez que el sol ilumina las hojas de una planta, esta capta los fotones o paquetes de energía solar. Y cuando esos fotones acaban capturados, empieza otro proceso. Una molécula de agua, absorbida por las raíces de la planta, se divide en oxígeno, que se dispersa por la atmósfera, y en hidrógeno. Ahí es donde se transfiere el paquete de energía. Esos iones de hidrógeno son como paquetitos de luz solar. En ese momento, el carbono ha estado a un lado, esperando a que esas partículas de energía estuvieran preparadas. Y, bueno, después monta en una especie de noria química en la hoja. En ese momento ya puede fusionarse con otro carbono y acabará haciendo una cadena de 6 carbonos, lo que da un azúcar simple o molécula de glucosa. Y esos azúcares simples son el alimento del mundo natural. Es el producto final de la fotosíntesis. ¡Ah, qué divertido! Hacer millones de moléculas de azúcar, combustible para toda la vida.
Cuando el carbono se transforma mediante su nueva alianza en azúcar simple, puede saltar a todas las autopistas que hay en el interior de un árbol. El árbol es algo así como una fábrica en marcha de carbono que sube y baja todo el rato sin parar. La fotosíntesis es maravillosa. Es que es una increíble secuencia química. Y el carbono está presente todo el tiempo. No se puede producir sin carbono. ¿Y qué hacemos? Tomamos luz solar, la pasamos por esa fábrica química y producimos energía. Es extraordinario. Y nos creemos un pináculo de la evolución, cuando para sobrevivir tenemos que matar a otros seres vivos para alimentarnos. Muerde, venga. Muerde. Voy a tomar otro bocado. ¿Preparada? Sí, los vegetarianos también matáis cosas, ¿vale? Todos matamos para sobrevivir, usando la energía creada por otras formas de vida. La clave reside en el sol, porque comemos cosas para nutrirnos que han captado su energía del sol. En cierto modo, somos luz del sol, porque lo que hacemos es ingerir los alimentos que son producto de la fotosíntesis. Por lo tanto, sí, estamos hechos de luz del sol, es lo que somos. ¡Te pillé! El cuerpo humano es como una especie de motor. Necesitamos combustible para funcionar. El combustible que recibimos está basado en el carbono. Y cuando recibimos los azúcares del carbono y los fragmentamos, el residuo que expulsamos es CO2. Pero no sabemos cuándo volverá a transformarse de nuevo, porque si flota muy cerca de un árbol grande, podría acabar absorbido por una de sus trampillas y todo el viaje volvería a empezar. De modo que entender los movimientos de ese elemento mágico, entender cómo cambia, cómo se convierte en un sólido, cómo vuelve a convertirse en gas, cómo me forma a mí, todo eso es lo que me fascina como científica. No somos independientes de la naturaleza, porque estamos hechos de carbono, igual que todo lo que nos rodea. Construyo vuestro mundo con mis alianzas, pero esas alianzas pueden romperse. Construyo y ardo. El fuego es como una especie de liberación de luz solar almacenada. Toda la energía acumulada entre enlaces de carbono en la leña se libera como calor y luz, lo cual vemos como fuego. Y bueno, el dióxido de carbono vuelve a la atmósfera, pero realmente vemos la encarnación de la luz solar cuando quemamos madera como combustible. Cuando encendisteis la primera hoguera, aprovechasteis mi energía. Pero no os bastó. Queríais más. Nalaig, Mongolia. Estoy oculto bajo tierra,
dentro de filones negros de roca que llamáis carbón. Aquí estuve paralizado durante lo que pareció una eternidad, hasta que me despertasteis de mi sueño. Ahora me subís a vuestro mundo. ¿Qué es el carbón? Es carbono, nuestro amigo el carbono. Está en casi todos los átomos de esto y es luz solar antigua y enterrada. Si talamos un árbol y lo quemamos, estamos quemando varios años de luz solar transformada en enlaces de carbono. Eso es la madera. Pero el carbono es miles, decenas de miles o quizá cientos de miles de años de madera compactada, concentrada en un bloque de carbono casi puro. Es energía concentrada. ¿Qué lugar es este? Deformado y arrasado. Antes estaba lleno de vida. Hace unos 400 millones de años, la vida aprendió a llegar a Tierra y durante decenas de millones de años hubo bosques en la Tierra por primera vez. La Tierra empezó a ser verde. Lo que pasa es que esos bosques crecen, las plantas adquieren altura, alcanzan los 12, 15 metros, crecían, morían y caían. Pero ocurría algo extraño. Cuando un árbol cae ahora en el bosque, en 2 o 3 años, los hongos se apoderan de él, se deshace y vuelve a la tierra. Aquellos árboles caían y se quedaban allí, no se pudrían. Entonces, caía un árbol, caía otro, una capa sobre otra, y se acumularon 15, 30, 60, 100 metros. No había pasado nunca. Se enterraban grandes cantidades de carbono en el suelo. Al principio eran solo árboles muertos, pero al seguir enterrándose más hondo, la presión y la temperatura aumentan y acaban aplastados y achicharrados, y la cantidad de carbono presente sigue aumentando. Es extraordinaria la forma de comportarse del carbono. En el carbón, sois el residuo de una época primitiva. Pero cuando me descubristeis, me convertí en vuestro tesoro. En esa forma que llamáis combustible fósil. Algo que podéis quemar. Pero olvidáis que sigo siendo pariente vuestro. El mismo carbono que antes circulaba por el mundo vivo, hasta que ya no. Y cuando me quemáis, regreso. Me reúno con vosotros en el reino de lo vivo. ¡Ay, cómo añoraba esto! Al quemar carbón, os apoderáis de mi energía sepultada y al hacerlo, desencadeno una revolución. A principios del siglo XIX fue casi como si la energía para hacer y construir cosas, para crear productos químicos, construir ferrocarriles, impulsar barcos, que antes era muy costosa, medida en trabajo humano o animal, de pronto fuese casi gratis. Podían hacerse cosas antes impensables. Esa fue la base.
de los increíbles cambios de los últimos 200 años de los humanos en la Tierra. Con un hambre insaciable, consumisteis mis reservas de energía. Y durante un instante fugaz, solo un par de siglos, la alabasteis. ¿Cómo habría sido el mundo moderno sin haber descubierto el carbón y mi antigua luz solar encerrada en él? Esa misma luz solar que ahora recorre vuestro mundo circulando por venas de electricidad en vuestras ciudades. Pocas cosas son más esenciales en la vida actual que la luz eléctrica. Ha transformado la noche en día. Seguimos dependiendo del carbono para producir casi toda la electricidad que consumimos. ¿Hace frío fuera? Sí, mucho. Echa carbón al fuego. ¿Qué estudias, hija? Química. Ah. ¿De qué está compuesto el carbón? El libro no lo dice. Buscaré en internet. Vale. Escucha esto. Los principales componentes del carbón son carbono e hidrógeno y cantidades variables de oxígeno, nitrógeno y azufre. La luz eléctrica es una maravilla. Es lo que nos permite reunirnos ahora. Usamos la electricidad para crear juntos este mundo. Sí, ha sido una expansión enorme, desde la primera hoguera que unió a la humanidad en pequeños grupos sociales. Solo hemos amplificado esa dinámica. Los que tenían acceso a suficiente luz de noche, lo tenían al conocimiento. Si podemos leer por la noche, sin usar una vela, cuya luz es tenue y oscila, sino con la luz constante de la electricidad, podemos aprender más. Estamos permitiendo que la tecnología, que la energía del carbón y los combustibles fósiles dicte el rumbo de nuestra vida. Pero cuando avanzamos hacia la intensa luz de la modernidad eléctrica, debemos estar atentos a las sombras. Y siempre hay sombras en esos momentos de progreso. Siempre ayudé a la vida hasta que me convertisteis en un arma mortífera. La guerra pasó a basarse en el control de la energía, de las minas de carbón, y en el siglo XX, sobre todo en el de los yacimientos de petróleo. En el carbón, soy los restos sepultados de los bosques antiguos. En el petróleo, los restos de vida marina antigua enterrada bajo el mar. En el petróleo, aumento mi energía. Si controlabas los yacimientos, tenías la energía necesaria para tus tanques, tus aviones, tus acorazados y tus portaaviones. El carbono en la Segunda Guerra Mundial permitió una aceleración. Esa aceleración y expansión, el alcance y la magnitud cambian en la Segunda Guerra Mundial. En el petróleo alimento innovaciones muy veloces, armas más potentes y mortíferas de lo que nadie imaginaba. Durante un breve momento os permito dominar tierra, mar y aire. Las guerras son generalizadas, implican a toda la sociedad. Para librarlas necesitas toda la energía posible. Si el carbono pudiese ver cómo ha evolucionado la guerra,
Sin duda lloraría ante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, al ver cómo se utiliza un elemento fundamental de la vida para la destrucción masiva de la humanidad, de la vida humana, a gran escala. Alimento vuestras historias y vergüenzas, vuestros horrores. También alimento vuestros sueños. Hago que seáis modernos. Nuestra habilidad para producir y crear es enorme. Y al salir de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, surgió una especie de obsesión por la comodidad y el consumo. El consumo de automóviles, pero también de cosas que ahora damos por sentadas. Zonas muy grandes del planeta se hacen fácilmente habitables y cómodas gracias a la energía del carbón. La vida ahora es más larga. Las condiciones sanitarias han mejorado en todo el mundo. Y todo ello gracias a esa especie de regalo de cantidad de energía disponible al aprender cómo extraer las reservas creadas por el carbono. También nos dio acceso a la creatividad del carbono mediante la ciencia moderna. Ahora aprovecháis mi luz enterrada, no solo por mis reservas de energía, sino para crear nuevas moléculas extrañas que no existían en la naturaleza. Es magia comprimida de antiguas formas de vida. Y son un recurso extraordinario. Construirán nuestro mundo y tienen los ingredientes, la maravilla durmiente del carbono en su interior. El carbono forma muchos compuestos químicos interesantes, por eso me interesa. Y una de las cosas que forma son los polímeros. La naturaleza los crea. Están en las fibras vegetales, en nuestros tendones. Tenemos muchos polímeros en el cuerpo. Se ven en las telas de araña. El pelo también es un polímero. Hemos aprendido a hacer polímeros sintéticos que tienen propiedades muy útiles. Los plásticos. El carbono se divide en moléculas pequeñas que necesitan unirse formando cadenas largas. Las moléculas son pequeñas unidades, llamémoslas meros. Y si las unimos formando cadenas largas, habrá multitud de ellas. Tendremos polímeros. De ahí sale la palabra polímero. Es la creación de cadenas largas de la misma molécula que se unen. Y con esta forma extraña e irrompible, os resulto todavía más útil. Y ahí lo tenemos. Ya no es una roca negra salida de la tierra. Son como perlas inmaculadas, con la misma soltura de la arena. Pasan a la máquina moldeadora por inyección. Durante unos segundos, las comprime. Luego se abre el molde y el carbono sale con una forma nueva. Los polímeros y los plásticos son dos caras de la misma moneda. 3, 2, 1. Sí. Hay polietileno, poliestireno, poliuretano, y todos ellos son solo pequeñas moléculas que están ligadas entre sí. Eso es. Son ligeros y resistentes. Son tipos de plástico y son casi un milagro. Es como alquimia. Bueno, los alquimistas de hace siglos intentaron convertir el plomo en oro. Ahora tomamos el oro negro, el petróleo, y lo convertimos en cualquier cosa imaginable. Me comprimís y estiráis para darme formas extraordinarias, pero no parecéis valorar esas maravillas que habéis creado. No lo apreciamos tanto como para conservarlo y dejamos que el plástico ensucie el planeta. Y debido a que es un material muy duradero,
perdurará en tiempo geológico. Cuando los humanos examinen este periodo en los estratos geológicos, verán capas de plástico. Estarán en los océanos, se están formando ahora. Es algo que me parece inquietante y preocupante. Es culpa nuestra y de cómo tratamos ese recurso tan útil. Igual que los magos, moldeáis el mundo a vuestro antojo, en un simple parpadeo de la evolución. Los humanos usamos cantidades inmensas de carbono y otros materiales para fabricar lo que consumimos. La cantidad total de materiales fabricados por el hombre, plásticos, acero, asfalto, etc., es mayor que la masa total de la biosfera. De los árboles, los elefantes, las hormigas, los arrecifes de coral. Los humanos han fabricado más que toda esa biomasa junta. En los 2 o 3 siglos anteriores, establecimos una relación con el carbono que ha beneficiado a los humanos de muchas formas. Ha sido increíble y nos ha dado la sensación de ser omnipotentes. Ha hecho que los humanos se crean dioses. Ahora creemos que controlamos un planeta, pero empezamos a ver que lo controlamos todo mucho menos de lo que pensábamos y que el poder que tenemos es muy peligroso. Creéis que me controláis, pero olvidáis que cambié vuestro mundo en el pasado y lo haré de nuevo. Hoy me están despertando como nunca antes. Me elevo dentro de moléculas de dióxido de carbono y viajo hasta los confines de la Tierra. Floto en el que consideráis el aire más limpio del mundo. Como el aliento del planeta exhalado con el ritmo pausado del latido de la Tierra. Aquí es donde me tomáis el pulso. Me medís. Estación de medición del aire de Cabo Grim, Tasmania. Para medir el dióxido de carbono de la atmósfera, los científicos cogen una esfera de cristal, extraen todo el aire de ella, se hace el vacío dentro, luego se lleva a una zona remota de la atmósfera, se abre y entonces se llena de aire. Luego se lleva esa esfera al laboratorio y se conecta a una máquina que sabe diferenciar todos los gases que hay en la muestra. Así es como se comprueba desde hace tiempo la composición de la atmósfera. El dióxido de carbono ha estado alto antes. Sí, pero no había humanos en el planeta. Si retrocedemos en la historia planetaria, De pronto, tanto su brillo actual, entonces la Tierra se congelaría enseguida, no habría agricultura, moriríamos. De pronto, tanto su brillo actual, entonces la Tierra se congelaría enseguida, no habría agricultura, moriríamos. ¿Cómo se convirtió la Tierra en un planeta vivo si el Sol brillaba solo el 70%? Es un regalo del carbono. ¿Recordáis cuando ayudé a formar vuestro mundo? Creando un invernadero cálido y húmedo. Las condiciones perfectas para el origen de la vida.
os envolví en una manta cálida. ¿Cómo nos mantiene calientes una manta? Una manta normal atrapa el calor corporal y así funciona también el efecto invernadero. La energía del sol llega y gran parte de ella atraviesa esa manta natural como por una ventana. Llega a la Tierra y ésta se calienta. La Tierra tiene mucha menos temperatura que el Sol, de modo que emite energía infrarroja o térmica, al contrario que el Sol, que emite energía visible. Si la Tierra emite energía térmica y resulta que hay gases que atrapan el calor como el dióxido de carbono, el vapor de agua, el metano y otros, pueden captar muy bien esa energía térmica. Así que el dióxido de carbono se alegra mucho al ver que llega la energía térmica y se empapa de ella, vibra, gira y vuelve a soltarla. No solo la suelta hacia arriba, sino en todas direcciones. Mantiene gran parte de esa energía rebotando por la atmósfera baja. Y así es como consigue proteger la vida en la Tierra, esa estupenda manta natural invisible. Mientras circulo por vuestro mundo, enterrado y liberado sin cesar, lo transformo. Puedo abrasar el planeta o puedo convertirlo en una bola de nieve. Algunas veces la Tierra ha sufrido fluctuaciones climáticas enormes, drásticas. Se deben al carbono, es el causante. De hecho, cuando se produce una glaciación, es el carbono el que rompe ese ciclo. Deshiela la atmósfera acumulando CO2, pero cuando se calienta mucho, el carbono interactúa con la corteza, desciende y enfría el clima. Hay un vínculo hermoso entre el carbono y la corteza terrestre, y en su forma de influir en el clima y la temperatura del planeta. No deja de moverse. Está en la atmósfera, pero luego acaba sumergido en el océano, se integra en las conchas. Parte de ese carbono acaba enterrado a cientos de kilómetros en el interior de la Tierra. Pero luego, ese mismo carbono asciende de nuevo por los volcanes y vuelve a la atmósfera. El carbono vive, acaba sepultado, sube por los volcanes, pasa por el ciclo una y otra vez, se reutilizan los mismos átomos sin cesar. No nos libraremos de él, aunque lo intentemos. Podemos enterrarlo, quemarlo. Hagamos lo que hagamos, siempre va a volver. Voy recorriendo todo el planeta en agitados bailes de hielo y fuego. Reciclado sin cesar, siempre cambiando. Asciendo y desciendo. La temperatura del planeta viaja conmigo. Si hay más dióxido de carbono o más metano en la atmósfera, que son gases con carbono, entonces el ambiente se calienta y si hay menos se enfría. Es algo que siempre ocurre y el carbono es la esencia de todos esos cambios. Desde la última glaciación, os he dado casi 12.000 años de estabilidad. Un tiempo valioso en el que habéis prosperado. Ahora estoy ascendiendo de nuevo a la atmósfera, pero esta vez es diferente. Construimos la civilización tras la glaciación, gracias a una estabilidad climática, confiando en que esa cantidad de dióxido de carbono de la atmósfera mantuviese una alternancia estacional y el mismo nivel térmico. Construimos ciudades en la costa. Tenemos terrenos de cultivo en sitios elegidos ex profeso que prosperan gracias al clima
en el que se forjó la civilización. El problema surge si empezamos a hacer cosas que interfieren en ese equilibrio. Vaya, tenemos combustible fósil esperando a que lo extraigamos del suelo. Lleva allí alrededor de 100 millones de años. Y bueno, nos vendría de perlas. ¡Madre mía! Pues vamos a extraerlo y a quemarlo. Se creará una cantidad de calor en el planeta que la humanidad no ha visto jamás. Y eso es un problema. Canjeamos un cheque que no es nuestro, retirando fondos de una cuenta que no es nuestra. ¿Y el culpable es el carbono? Es el dióxido de carbono. Estudiamos los volcanes, el sol, todos los motivos por los que cambió el clima, y sabemos que ninguno de esos factores es el culpable. Lo es nuestro uso del carbono, no el carbono en sí mismo. Él no eligió hacer esto. Nuestra forma de usarlo es lo que está causando el problema. Sé que soy casi invisible para vosotros, pero nuestro camino se cruza cada segundo en millones de maneras. ¿Vas a darle a mamá el sándwich? ¿Necesitas un colchón? Ten, toma esto. Abrázalo para dormir un poco. ¡Agárrate! Me libero por muchos pequeños gestos. Al darle a un interruptor, al botón de un mando. Y al salir esos fragmentos de mí, caliento el planeta un poquito más. Valle de Goldstream, Alaska. Ahora emerjo en la forma quizá más peligrosa de todas, empujándoos cada vez más a un punto sin retorno. Voy a los lagos congelados en invierno porque en invierno tenemos la oportunidad de ver metano. Es un gas invernadero más potente que el CO2. Hay menos metano que CO2 en la atmósfera, pero tiene más capacidad de calentamiento. Me conocéis como llama y combustible, pero dentro del metano mis enlaces forman una unión más potente que el dióxido de carbono. Cuando voy a los lagos, sé que habrá metano en esa zona. Puedo recogerlo en frascos de cristal pequeños. Puedo tenerlos en la mano, pero el metano es incoloro. Puedo tenerlos en la mano, pero el metano es incoloro e inodoro. Así que debo confiar en que haya metano en el frasco. No puedo tocarlo ni verlo. Hemos abierto el hielo. Ya tenemos 13 ppm y va en aumento. Abierto el hielo. Ya tenemos 13 ppm y va en aumento. O sea que hay mucho metano atrapado en el agua del lago. Hace 20.000 años estaba aquí, en una brizna de hierba, en una llanura, donde trotaban caballos salvajes y rugían felinos gigantes. De pronto me pisó un mamut. Quedé congelado y enterrado en el suelo prehistórico. Me convertí en permafrost, donde descansé desde entonces, frío y a oscuras.
Ahora, mientras el terreno se calienta y el permafrost se funde, los microbios me consumen y me liberan con otra forma. Una nueva reencarnación. Ahora el carbono ha pasado de hierba muerta a gas metano, pero es el mismo átomo de carbono. Solo ha cambiado la forma que tenía. El hielo es como una fotografía a cámara rápida de las emisiones de metano. Para conocer mejor el lago y el gas y saber cómo está la cosa, debo hacer una prueba de campo, una prueba de combustión. Como el metano es gas natural, es inflamable. Puedo intentar encenderlo en el exterior. Lo preocupante es que a medida que los inviernos se templan, vemos que el hielo no cumple la función de atrapar el metano. Hay emisiones en invierno porque las capas de hielo que atrapaban el metano se derriten y el gas se escapa. Hay partes del Ártico donde los lagos son el 20% del entorno. Son importantes. Ya vemos que el permafrost se está calentando y fundiendo. La formación de esos lagos se está acelerando. Cada vez que se forma un lago nuevo en ese terreno helado, estamos abriendo la puerta del congelador del carbono. Y es cuando se producen las grandes emisiones. Al calentarse la superficie del suelo, el carbono empieza a aflorar y se despierta. El carbono empieza a aflorar y se despierta. Y se siente incómodo. Ese carbono está acostumbrado a tener un entorno frío. Empieza a ascender y dice, tengo que subir a la atmósfera. Y llega un punto en que ese proceso no puede pararse. Se conoce como punto. Nunca ha ocurrido un cambio como este con tanta rapidez en este planeta. Actualmente puede verse en el permafrost que se funde. Indica que estamos llegando a un punto sin retorno. Y cuando lo alcancemos, la Tierra puede convertirse en el llamado planeta invernadero. Provocará que el nivel del mar aumente decenas de metros, inundaciones costeras, enormes áreas secas, sequías, etc. Y cuando caiga la lluvia será más intensa y violenta. Las tormentas serán más fuertes. Muchas partes de la Tierra serán inhabitables para los humanos. El carbono ha pasado de ser una fuerza benévola, un protector de la Tierra en un estado estable, a liberarse e ir aumentando en la atmósfera y se ha convertido en un destructor de ecosistemas que daña la salud humana, y todo ello en muy poco tiempo. Ahora mis fuegos arden, destruyendo toda la vida que antes ayudé a crear, con una furia que no puedo controlar. Es la nueva normalidad. Es una pesadilla para un científico. Lo que hemos intentado explicarle a la gente está pasando ahora mismo. Debemos ser conscientes de esas pérdidas irreversibles. Es algo que estoy empezando a asumir. Veo que somos parte de la generación que está presenciando la destrucción de la Tierra. Puedo destruir todo lo que amáis.
todos los lugares que elevan vuestro espíritu. No hay forma de describirlo porque es una profunda sensación de dolor y pérdida. Algo que es valioso, se nos está escapando. No hay más y desaparecerá. Es algo tan grave que parece que si pedimos ayuda, alguien responderá. Pero a veces me siento totalmente abandonada y el futuro me parece de lo más sombrío que puedas imaginar. Tenemos que pensar en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestra cultura y en nuestra existencia en el planeta y no dar todo eso por sentado. En Australia ya hemos perdido el 50% de la gran barrera de coral en solo unos años. Es mucho. Hay personas con hijos pequeños que jamás podrán ver eso. Que solo sabrán que eso existió si lo ven en documentales o en imágenes de archivo. Eso me parece muy triste. Es el mayor organismo vivo del planeta y estamos viéndolo morirse. Y bueno, es algo que como científica me duele. Veo que ya estamos perdiendo cosas que son irreemplazables, que no se recuperarán. ¿No veis todo lo que podéis perder si no tengo dónde esconderme? Bahía de Clayoquot, Canadá. Pero aún quedan algunos sitios en la Tierra donde puedo cobijarme y descansar. Aunque muchas personas admiran a otras civilizaciones por sus construcciones humanas, como por ejemplo coliseos, pirámides, ciudades, y quizá un día admiren los aparcamientos, a nuestros antepasados eso no les importaba. Su legado, su misión en la vida fue dejarnos biodiversidad. Personas de todo el mundo vienen aquí y ven esto como un entorno natural, pero no existe ese término en nuestra lengua. El que mejor lo describe es el que significa hogar. Y estos bosques son jardines ancestrales. La muestra de su uso está escrita en los troncos de los árboles. Y la prueba del cuidado integracional es la propia diversidad biológica, las capas de musgo y la abundancia de aves. La mayoría de los lugares actuales con biodiversidad están donde las comunidades autóctonas aún hablan su lengua. Hishukis Shawak significa todo está interrelacionado. Hishum Youth es reunión, Hishuk es todos, Chawak es uno, Hishukis Chawak. Este terreno está hecho del polvo de nuestros antepasados. Y al pensar en eso y en lo que significa familia en nuestra lengua y en lo que significa pueblo, no se refiere solo a las personas ni a los familiares directos, sino a la familia de toda la vida a la que pertenecemos. Llevamos décadas trabajando para proteger este lugar. Mucha gente ha acabado detenida. La gente lucha por proteger este lugar. Estos lugares son mi refugio desde hace miles de años. ¿Pero hasta cuándo?
Al carbono le gusta estar en las plantas. Las mayores de la Tierra son los árboles, así que le gusta recluirse en esas enormes catedrales de carbono con todos sus amigos, primos y familiares. Si nos imaginamos que somos carbono, haríamos la fotosíntesis, absorberíamos CO2 de la atmósfera, lo fijaríamos mediante la fotosíntesis. Luego, bajaría las raíces y lo almacenaríamos en compuestos estables en el suelo. Ese ciclo ocurre a diario, esa gran captación de CO2. Sobrevolamos las capas de los árboles y de pronto aparece un claro. Cada vez que talamos árboles, se libera carbono que acaba en la atmósfera. Hemos visto que tras retirar esos árboles, sobre el 60% del carbono de ese bosque desaparece de un plumazo. ¿Qué hacemos? Esos bosques antiguos almacenan algunas de las mayores cantidades de carbono del mundo y son los que estamos talando. El ciclo del carbono demuestra que todos estamos conectados, estamos juntos en esto. Somos parte del ciclo, estamos hechos de carbono. Lo que hacemos afecta al ciclo del carbono y a su vez el ciclo está afectando a la habitabilidad del planeta. Me siento abandonado en el aire, buscando dónde ocultarme. Lo primero que hay que hacer con el carbono es dejarlo en el suelo. Si no lo hacemos, no conseguiremos resolver el problema de otro modo. Debe permanecer en el suelo y debemos hacerlo lo antes posible. Ya tenemos demasiado carbono en la atmósfera, así que hay que buscar cómo hacer bajar parte de él. Instalación de captación directa de carbono. Squamish, Canadá. Los humanos hemos emitido tanto CO2 que la naturaleza no puede asimilarlo. Los árboles no crecen tan rápido como para absorber la cantidad de CO2 que emitimos. Hay que buscar nuevas tecnologías que abrevien el proceso natural y ayuden a captar CO2 más rápido para equilibrar la cantidad de carbono. El carbono es difícil de encontrar en el aire porque su concentración es muy baja. Si pudiéramos coger aire con la mano, solo el 0,04% de él sería carbono. Esta es una cantidad muy pequeña. Es como buscar una aguja en un pajar. El carbono es la aguja y está en el aire. Por ese motivo es tan alto el coste de buscarlo, para intentar encontrarlo y captarlo. Nuestra planta utiliza varias fuentes de electricidad renovable, ya sea solar o eólica, y bueno, a veces también utilizamos gas natural, pero captamos todas las emisiones de cualquier combustible fósil usado. La planta es neutra en carbono. Cogemos CO2, lo comprimimos y licuamos, y después lo inyectamos kilómetros bajo tierra. Se integra en formaciones rocosas presentes aquí desde hace años y se queda allí para siempre. La cuestión no es si se puede hacer o no, ya se está haciendo. La instalación donde estamos ahora mismo capta 3.000 toneladas de CO2 al año. Pero la verdad es que es muy poca cantidad, comparada con los 40.000 millones de toneladas de CO2 que emitimos como especie cada año. Necesitamos que estas instalaciones de captación directa aumenten de tamaño y se expandan. Deben ser más grandes y aumentar el número de instalaciones. Imaginen un futuro en el que podamos hacer los combustibles, compuestos, medicinas, ropa y productos que necesitemos del carbono del aire, en vez de usar los fósiles del subsuelo. Al hacer eso, podremos eliminar los combustibles fósiles de la sociedad en el futuro. Mi esperanza para el futuro es que toda la energía que se consuma proceda de fuentes renovables, de fuentes que no emitan carbono. Entonces no habrá que molestarlo.
Ya no habrá que extraerlo como combustible fósil, quemarlo y emitir CO2 al aire. Podremos dejarlo donde está. Antigua central eléctrica alimentada con carbón de Hazelwood, Valle de Latrobe, Australia. Sé que estáis cambiando de hábitos, pero ¿cambiarán lo bastante rápido? Ahora los gigantes están cayendo. Los oigo desde el subsuelo. El carbón ha sido esencial en el Valle de Latrobe durante décadas. Es nuestra identidad, quiénes somos como región. Proporcionamos energía durante décadas. He vivido una época que tal vez ya no pueda prolongarse. Creo que hay cierta preocupación, porque lo que hemos sido en el Valle de Latrobe ya no lo seremos. Fue difícil crear una empresa de energía renovable en un centro minero en el 2010. No hubo mucho apoyo de la comunidad. Las centrales alimentadas con carbón no nos veían como una amenaza, sino como algo ridículo. Solo el 1% de las casas usaban energía solar. No había grandes plantas solares ni nada por el estilo. Nada había cambiado. Muy bien. Imaginad llegar y decir que habrá una transición energética y una revolución de energía renovable. Incluso si alguien dijera en 2010 que el 30% de las casas de esa región tendrían placas solares, baterías conectadas vía software, una plataforma de intercambio de energía, y que todo eso acabaría con una central eléctrica alimentada por carbón, parecería una locura. Pero eso se ha conseguido. Hemos avanzado mucho. ¿De qué modelo son esas? Son las Trina 500. ¿Vale? Como empresa solar producimos electricidad igual que las centrales eléctricas. Somos productores de energía. Con el tiempo se logrará que toda la energía sea renovable. Sé que ahora muchos opinan lo mismo. No se trata de ideología, no es una cuestión ideológica, es sentido común. Es más barata, limpia, sostenible y crea empleos. Lo que emociona de la transición energética es que la solar y la eólica son las energías más baratas que existen. Construir una nueva planta solar o eólica es más barato que mantener una central eléctrica alimentada con carbón. No me considero ecologista en absoluto, soy pragmático. Veo la oportunidad de crear un futuro con energía renovable. No diré que no hay día en que al contemplar el sol no piense en la magia y la maravilla que supone. Pensar que el sol sale a diario y nos da energía ilimitada es tan increíble que me llena de fuerza y de ganas de hacer cosas. No es necesario quemarme para conseguir energía. ¿Podéis captarla vosotros mismos? We don't have to project 1 minute into our future to see that the climate crisis is already here. Government organizations into our future to see that the climate crisis is already here. Government organizations to be carbon neutral by 2020. Make a decision to live a carbon neutral life. Put our nation on the road to net zero emissions no later than 2050. 2050 no es solo una cifra, no es solo un año, es mi vida. Es lo que experimentaré, lo que tendré que vivir. Yo seré quien tenga que sufrir y sobrevivir a las consecuencias de lo que como sociedad hagamos ahora. Y también creo que por eso mi generación lucha tanto por cambiar el modo en que vive la sociedad. Es toda una generación de personas que reconocen y son conscientes de que su futuro está en peligro y quieren luchar por él.
Y lo que podemos hacer es apoyar a los líderes y las medidas que hagan algo ahora. Es necesario elegir a gobernantes capaces de hacer algo ya y que reconozcan y entiendan que esto es un problema que debe abordarse. Percibo un cambio. Lo veo en vuestros rostros. Entonces, ¿constructor o destructor? ¿Qué queréis que sea? Todos nosotros vivimos en un mundo de carbono. Somos vida de carbono. Está presente cada minuto de nuestra vida, desde que nacemos y nos envuelven en una manta suave hasta cuando nos meten en un ataúd al morir. El carbono nos rodea, literalmente. Está en nosotros, es parte de nosotros. Debemos aprender a llevarnos bien con él. Y él se llevará bien con nosotros si lo tratamos bien. Después de peinarte, debes hacer los deberes. Vale, abuela. Aferraos a todo lo que amáis. No te preocupes. Todo es efímero. Cada disposición molecular es un renacimiento, una reencarnación, una nueva vida, una nueva muerte. El carbono es un visitante. Su ciclo vital es tan largo que nosotros solo somos un parpadeo. Él nos ve formarnos, es parte de nuestra vida, pero luego sigue adelante. Es nuestro antepasado. Nos dio la vida, pero durará más que nosotros. Es mucho más duradero que ninguna de las combinaciones de sus átomos con otros átomos. Es mucho más duradero que los humanos, que nuestra Tierra y que nuestro Sol. Seguirá presente incluso cuando todo eso muera y tome otra forma. El carbono que escapa de la Tierra puede formar otras estrellas. Después de que la gravedad haga su trabajo y une partículas en otro lugar de la galaxia. Y alrededor podrían formarse nuevos planetas. Cuando nace una partícula de carbono y se libera al universo, va a vivir para siempre. Tal vez, cuando miren al cielo de noche, se imaginen planetas con vida en ellos, y que dado todo el carbono presente, puede que esa vida tenga base de carbono. Así que no piensen que no somos especiales. No, mejor piensen que somos participantes de una gran historia que tiene lugar en el universo, una historia nuclear, una historia química, una historia biológica, en la que tenemos vínculos por todo el cosmos, porque allí donde haya vida, tendrá presencia de carbono, igual que nosotros. Aprovechemos ese detalle para no sentirnos pequeños, sino grandes y cósmicamente conectados como nunca antes. Mi viaje continuará, con o sin vosotros. Ahora vosotros escribiréis vuestra historia. Moving inside you, before and behind you, I make, I take, I build, I die. Ahora empezáis a despertar. Es hora. Ya viene, ya viene. Empuja. Wade into the river. The current will guide you into a violet sky. Dios mío, vaya. Es precioso. Muy bien.
Hola, bebé. Soy papá. Hola. Es un niño. Es un niño. Tienes un hermano. I'll be there in the end, in the start of a story. Life begins again. Breathe in and breathe me out. Me veis ahora, en vuestro mundo vasto y complejo, y en esa pequeña vida. Hola, pequeño. Muy bien. ¿Dice hola al bebé? Y estoy presente ahora mismo en las neuronas de vuestra mente, permitiendo que penséis en este preciso momento. Os he cogido en brazos, ayudándoos a ver. Siempre he estado aquí. I draw the circle.